Hola queridos adultos mayores, nuevamente aquí con ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir reflexionando sobre estas meditaciones que les estoy pasando basadas en las reflexiones del Papa Francisco a los adultos mayores. Hoy vamos a ver este cántico de Moisés que entona estando antes de entrar a la tierra prometida, dándole gracias al Señor y también quizá en algún momento con un poco de nostalgia por lo que se va a vivir enseguida. Dice así: ¿por qué voy a clamar el nombre de Yahvé? Ensalcen a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia. Es justo y recto. Se han pervertido los que Él engendró sin tara, generación perversa y tortosa. ¿Así pagan ustedes a Yahvé, pueblo insensato y necio? ¿No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Acuérdate de los días de antaño, considera los años de edad en edad, interroga a tu Padre que te lo contará, a tus ancianos que te lo dirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está precedido por su testamento espiritual llamado Cántico de Moisés. Este cántico es en primer lugar una bellísima confesión de fe y bueno, ya lo hemos leído. También este cántico es memoria de la historia vivida con Dios, de las aventuras del pueblo que se ha formado a partir de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, Moisés recuerda también las amarguras y las desilusiones del mismo Dios, su fidelidad puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su pueblo, el Dios fiel y la respuesta del pueblo infiel, como si el pueblo quisiera poner a prueba la fidelidad de Dios, y Él permanece siempre fiel cerca de su pueblo. Ese es precisamente el núcleo del cántico de Moisés, la fidelidad de Dios que nos acompaña durante toda su vida. Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe, está en el umbral de la tierra prometida y también pues es la despedida de su vida. Podemos hablar, está en el umbral, tanto de la tierra prometida como de la otra tierra prometida. Es decir, terminar esta vida en el mundo para empezar esa otra vida. Tenía, dice, 120 años, pero no se había apagado su ojo. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de ver las cosas no solamente en lo superficial, sino penetrando en el sentido más profundo de las cosas. La vitalidad de su mirada es un don valioso. Consiste en transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe con la lucidez necesaria. Sabe lo que tiene que transmitir. Alcanza a descubrir y ver lo que debe de transmitir a su pueblo. Moisés ve la historia y transmite la historia. Así están los ancianos ahora. Los ancianos ven la historia y también transmiten la historia. Dios quiera que nosotros, adultos mayores, no perdamos nuestra mirada, no perdamos esa visión que va más allá de la superficialidad de las cosas, que alcancemos a ver más allá. Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ante la confusión que vive nuestro joven y que lo decíamos la vez pasada, envuelto en esta corrupción de vida, que se acerque a un anciano y que el anciano tenga la capacidad de ver más allá de las apariencias, de aquella tormenta que lo está consumiendo, que lo está ahogando, que lo está llevando a la deriva, y que nosotros podamos llegar, los adultos mayores, y decirle: calma, esto es simplemente un vaso de agua, no hay tal tormenta, y que podamos hacerlo ver, elevar la cabeza, después de estar encerrado en aquel huracán, levantar la cabeza y descubrir efectivamente que la vida no es tal tormenta. Esta es la capacidad que tiene el adulto mayor de ver más allá
de las cosas, de la apariencia de las cosas. Cuando nos concede el Señor poder llegar a esa vejez con los ojos abiertos. Es decir, no encerrados, ya lo hemos platicado muchas veces que hasta me da pena repetírselos, ¿no? No encerrados en un yo, porque soy el viejo, porque soy el anciano, que donde todo el mundo tiene que girar a mi alrededor, ¿no? Descubrir más allá. Me da mucho gusto de repente cuando escucho a nuestros adultos mayores hablar de la política, de la misma religión, con esa lucidez y con esa congruencia, porque gracias a Dios, miren, la experiencia y los golpes de la vida nos hace descubrir lo valioso que puede ser una persona dentro de la política con un criterio sensato, como también una persona coherente dentro de la fe y de la religión. Y de repente a los que todavía no hemos llegado a esta edad de la adultez, del adulto mayor, nos dan fuerte y nos hacen pensar efectivamente qué tanto tenemos coherencia en nuestro pensar, en nuestro vivir y en nuestro actuar. Ahí es donde valoramos esta visión de los ancianos que ven más allá. ¿Cuál es el problema? Y un problema que tiene muy claro el Papa Francisco es que le da mucha tristeza y le da mucho que pensar esta cultura del descarte. Es decir, la generación que podría aprender de los adultos mayores, más bien lo hace a un lado. El Papa menciona con muchas palabras muy fuertes, bueno, que para mí se me hacen fuertes y que no sé si en la cultura de él sean menos fuertes, pero nosotros, cuando nos habla de ese descarte brutal, esa brutalidad del desprecio por la experiencia de las personas que son ancianas, que ya no dan una retribución económica utilitaria, sin embargo, que guardan toda esa experiencia. Vamos, cuando el Papa ve que se les está descartando a los adultos mayores, cuando ve que no se les toma en cuenta, pareciera que se desespera el Papa Francisco y quisiera meternos en nuestra mente lo valioso que puede ser un adulto mayor. Que claro, también nosotros como adultos mayores tenemos que ganarnos ese lugar. Y ese lugar es cuando seguimos el paso a la cultura, es decir, seguimos cultivándonos, viendo de qué manera crecemos en la fe, en la cultura, en la sabiduría, de tal manera que le hagamos frente también a esta cultura. Póngale que no frente, pero sí que vayamos a la par, dando el consejo para no caer en graves errores como hasta este momento ha caído nuestra sociedad. ¿Cómo se puede hacer esto? Y volvemos a mencionarlo, aunque ya se ha mencionado de una o de otra manera, la transmisión de la experiencia de vida de los abuelos a los nietos. Esto es lo que tendríamos que hacer. Los abuelos, aun cuando en esta cultura son el material de descarte, no son sino la memoria viva de un pueblo, y que los jóvenes y niños tendrían que alcanzar a descubrir el tesoro valiosísimo que tenemos en ellos. Cuando escucho de repente en las colonias donde he estado, que me ha tocado hablar y que les empiezo a preguntar desde los orígenes de las colonias en las que me ha tocado vivir, cuando me empiezan a platicar de cuando eran montes y que iban allá y que el río transparente, etcétera, veo cómo se les llena su cara de alegría, de ilusión. ¿Por qué? Porque alcanzan a ver en esos recuerdos aquello que ya no van a tener, sin embargo que alcanzaron a disfrutar, que alcanzaron a vivir. Y que quisieran transmitir a veces a los nietos para que cuiden también este ambiente. Qué difícil es cuando se encuentra uno con niños que no saben de la existencia de ríos. Es increíble, pero ya se está dando. Aun cuando todavía podemos salir a la naturaleza, vean ustedes que muy pocos han valorado esa parte de descubrirles a sus hijos
lo que es la naturaleza. Consideramos que la naturaleza es el mar y ahí se acaba, ¿no? Habría que llevarlos a esos manantiales que todavía tenemos limpios, donde enseñarles que debemos de cuidar esos recursos que son nuestros y que son para nuestra existencia, para que sea mejor nuestra existencia. En nuestra cultura tan políticamente correcta, este camino resulta obstaculizado de varias formas. Estoy hablando de transmitir la memoria de los abuelos a los nietos. En la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana, hay quien propone incluso abolir la enseñanza de la historia dentro de las aulas, y de repente se enseña la historia de acuerdo a la conveniencia del gobierno en turno. Nosotros tenemos la obligación de transmitir la historia verdadera, aquella que nosotros vivimos, aquella que nosotros experimentamos, no desde la comodidad de detrás de un televisor, sino desde el sufrimiento de caminar por las calles buscando empleo hasta ir a la escuela al otro pueblo, al pueblo vecino, donde se esmeraba uno por alcanzar el éxito en esfuerzo. Esto es lo que nosotros tendríamos que transmitir. Por eso, a veces la transmisión de nuestra fe se hace tan sosa. Vamos, tomé la misma palabra que el Evangelio hablando de cuando la sal se le quita el sabor, ¿no? Pero me vino a la mente inmediatamente eso, ¿no? Se ha vuelto tan insípida que, ¿por qué? Porque a lo mejor le falta la pasión de nuestra propia historia. ¿Cómo hemos vivido la fe? ¿Cómo nos hemos encontrado con el Señor? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cómo hemos llorado muchas veces frente al Santísimo al descubrir esa presencia de Dios? Transmitimos muchas historias de todas nuestras aventuras de jóvenes con alguna chica o con algún chico de acuerdo al sexo que platica su historia, y no les transmitimos ese momento en que experimentamos esa presencia de Dios, ese momento en aquel retiro donde me puse a llorar descubriendo cuánto Dios me amaba, cuánto me había dado el Señor. Yo creo que es tiempo de transmitir nuestra fe con esa pasión con la que hemos vivido también ese encuentro con el Señor. No es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo lo pasado y se desalienta todo futuro. Ser leal es contar la historia como es, y solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por esto, es muy importante escuchar a los ancianos, escuchar a los abuelos. Es importante que los niños hablen con ellos. Los mismos evangelios cuentan honestamente la historia bendita de Jesús sin esconder los errores, las incomprensiones e incluso las traiciones de sus discípulos. Esta es la historia, esta es la verdad, este es el testimonio, este es el don que tenemos dentro de la memoria de nuestros ancianos. De la iglesia transmiten desde el inicio, pasándola de mano en mano a la próxima generación. Nos haría bien preguntarnos cuánto valoramos la fe transmitida de nuestros ancianos, y no nos quedamos en esa expresión de que el abuelo ya es anticuado. Si volviéramos un momentito a lo que ellos han vivido, si volviéramos un momentito a la fe inicial o a la fe primitiva, si tú quieres, de llamarle así, del anciano, descubrirías una experiencia de Dios hermosa. Si tú quisieras también llegar a tener una experiencia de Dios hermosa, deberías de escuchar esta enseñanza primitiva, si tú quieres llamarle así, de nuestros ancianos. Ellos seguramente nos darían una enseñanza. La fe se transmite, por lo tanto, en el habla de los abuelos a los nietos. La fe se transmite en el ambiente familiar, ahí donde se dialoga con los demás, ahí donde se transmite la sabiduría de la fe, no con grandes palabras, sino un dialecto ordinario de la familia. Ahí es donde se puede transmitir la fe. Por eso, de veras,
adultos mayores, y seguiré mientras el señor obispo me permita estar encabezando esta pastoral, seguiré insistiéndoles. No pueden callarse ustedes. No pueden dejar de transmitir la historia vivida. No pueden dejar o decir, ya no puedo hacer nada. Porque lo he escuchado muchas veces, y esto va para todos, y los que me lo han dicho y los que no me lo han dicho. Ya no puedo hacer nada. Es que ya no me escuchan. Es que me dicen que, vamos a seguir hablando. Vamos a confiar en la palabra de Dios que dice, tú siembra sin saber cómo, la semilla va germinando poco a poco. Tú siembra. Tú siembra, y sembrar es sembrar esta memoria de la fe, sembrar esta memoria de la historia, sembrar esta memoria de los valores que nosotros vivimos y que nos hicieron felices y que hicieron una sociedad, si tú quieres decirle conservadora, pero llena de respeto y llena de valores y de convivencia y de comunión y de unión para con los demás. Vamos a transmitir eso que ya hemos vivido nosotros. La narración de la historia de fe debería de ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad nuestras faltas. También no podemos negar esta parte, lo que hemos cometido como errores también. La costumbre de escuchar de la experiencia vivida de los ancianos, la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir. Los ancianos entran en la tierra prometida que Dios desea para toda generación cuando ofrecen a los jóvenes la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe en el lenguaje familiar, la fe en el lenguaje que pasa de los ancianos a los jóvenes. Entonces, guiados por el Señor Jesús, ancianos y jóvenes entran juntos en su reino de vida y de amor, pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande que es la fe transmitida en este lenguaje familiar. Adultos mayores, tenemos la obligación de transmitir nuestra historia. Por favor, antes de que se acabe nuestra experiencia de vida, antes de que vayamos al encuentro del Padre, no olviden vaciar sus sacos, vaciar sus costales de historia sobre los jóvenes para que aprendan también de nosotros lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Esto es alabar a Dios, esto es darle oportunidad al Señor que manifieste también a los jóvenes su presencia. Así es que a trabajar. Muy bien, con esto terminamos esta pequeña reflexión. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana con la ayuda de Dios. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!